Entonces, la tarea consiste en demostrar, utilizando el principio de Fermat, las dos leyes para la propagación de rayos en un medio material o en diferentes medios. La primera, la ley de reflexión, que me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y la segunda ley es la ley de refracción, o ley de Snell, que nos dice que los ángulos de incidencia y refracción, estos son ángulos con respecto a una normal, a la superficie o a la interfaz entre los dos medios, cumplen una ley de senos, ¿cierto? Si cada medio tiene una velocidad de propagación de las ondas correspondiente, entonces el seno del ángulo de incidencia sobre la velocidad del medio de incidencia es igual al seno del ángulo de refracción sobre la velocidad del medio de refracción. Entonces, el principio de Fermat lo que nos dice es que las trayectorias que se llevan a cabo en la naturaleza son precisamente las que me minimizan el tiempo de propagación. Entonces, pensemos en que hay una señal aquí en algún medio material. Bueno, puede ser la corteza terrestre, una explosión, y acá hay un detector, y hay una distancia entre ellos dos que llamémosla X, y digamos que hay dos medios, una interfase horizontal, y el primer medio tiene una velocidad de propagación v1 y el segundo medio tiene una velocidad de propagación, las ondas v2, y el rayo de reflexión en principio puede tomar cualquier trayectoria en algún punto específico de la interfase, que no necesariamente en principio debe ser la mitad, aun cuando vamos a demostrar que precisamente es la mitad, pero vamos a ver que primero tenemos que bueno, proponer que la trayectoria sea cualquier trayectoria, miramos la que minimiza el tiempo de propagación y llegamos a la conclusión de que debe ser precisamente una trayectoria que llega justo en el punto intermedio. Pero en principio pensemos en cualquier trayectoria, cómo sería el tiempo de propagación de esa trayectoria con un punto cualquiera de reflexión, llamémoslo B, y aquí llamemos a este punto A y a este C. Entonces el tiempo de propagación sería el tiempo de A a C a través de B, pues sería la distancia entre A y B, denominémoslo con una raya arriba, sobre la velocidad de propagación 1 más la distancia entre B y C sobre la misma velocidad de propagación 1, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a expresar este tiempo de tal manera que podamos plantear un mínimo, es decir,
vamos a obtener una derivada e igualar a 0. Entonces pensemos que este punto aquí es como nuestra variable, y es decir que si hacemos algo de un poco de trigonometría, puede ser que llamémosle a esta distancia, llamémosle L, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar qué valor tiene L, de tal manera que minimice este tiempo, ¿cierto? Si la profundidad de la capa es H1, pues entonces simplemente utilizando el teorema de Pitágoras, podemos ver que estas distancias, que son las hipotenusas, serían precisamente la distancia AB es la raíz de H1 cuadrado más L cuadrado, y la distancia BC sería la raíz de H1 cuadrado más este pedacito acá, que es X menos L, ¿no? X menos L al cuadrado. Entonces podemos sustituir estas distancias allí y derivamos el tiempo con respecto a L, que es nuestra variable, igualamos a 0, y en principio hay que hallar cuál es la L que me minimiza ese tiempo, o que me da la condición de que la derivada sea igual a 0. Entonces, sustituyendo esas distancias en el tiempo, obtenemos esta expresión. Aplicando la condición de mínimo para L, la primera parte de la tarea va a ser demostrar que al igualar a 0 obtenemos esta expresión. La segunda parte de la tarea va a ser, digamos, un poco algebraica, y vamos a despejar x de aquí, de esta expresión, y vamos a demostrar que hay dos opciones: o que x valga 0, que no es muy interesante, o que x sea igual a 2L, que esa sería nuestra respuesta, ¿cierto? No tiene sentido que x valga 0, quiere decir que no habría una distancia entre la fuente y el observador, pero esta es una respuesta más interesante, más general, y es decir que el punto de reflexión está justo en la mitad de la distancia entre la fuente y el observador. Bueno, similarmente, ahora para el caso de la refracción vamos a utilizar el principio de Fermat, o de tiempo mínimo, para demostrar la ley de Snell de los senos. Pensemos ahora en la situación donde aquí está la fuente en el punto A, y vamos a mirar cuál es el rayo que, al refractarse, al pasar de un medio con velocidad de propagación v1 al otro medio con velocidad de propagación v2, minimiza el tiempo de viaje entre A y B. Entonces pensemos en una trayectoria cualquiera. Por simplicidad vamos a asumir que B está a la misma profundidad que A, sin perder generalidad, y pensemos que hay un punto cualquiera aquí, llamémosle C, de manera que un rayo cualquiera va a hacer, digamos, que esta trayectoria. Entonces, de nuevo, si definimos como x nuestra distancia total horizontal, y llamamos L
nuestra variable, pensemos en L de nuevo, esta variable, es decir, este punto C se puede mover a cualquier posición aquí entre estos dos puntos de la interfase. Vamos a minimizar el tiempo de viaje. ¿Y cómo sería el tiempo de viaje? Entonces el tiempo de A hasta B pasando por C sería entonces la distancia entre A y C sobre la velocidad de propagación en el medio 1 más la distancia entre C y B sobre la velocidad en el medio de propagación, la velocidad de propagación en el medio 2. De nuevo utilizando la trigonometría allí podemos reescribir de manera un poco más trabajable para efectos de las derivadas con coordenadas rectangulares, es decir, esto sería AC, que sería la raíz de h1 cuadrado más l cuadrado, ¿no? Y CB entonces sería la raíz de h1 cuadrado más x menos l cuadrado. Fíjense que las expresiones son muy similares al caso anterior. Lo único es que el rayo está cambiando de medio de propagación, por lo tanto las velocidades son diferentes. Entonces, una tercera parte de la tarea y última parte sería hacer la derivada de esta expresión, el tiempo de A a B con respecto a L, aplicar la condición de crítica de máximo o mínimo, y al igualar a 0, utilizando las definiciones trigonométricas, si yo defino acá la recta normal a la interfase, y esto sería el ángulo de incidencia, llamémosle θ 1, y acá paso la recta normal hacia abajo y esto sería θ 2. Entonces, utilizando aquí las trigonométricas para estos triángulos, ¿sí?, demostrar casi que directamente sale que el seno de θ 1 sobre B1 es igual al seno de θ 2 sobre B2, que es precisamente la ley de Snell.